Entonces vamos a seguir avanzando. Les decía que vamos a tener la carta a Filemón. Es una carta corta, pero es una carta llena de un significado tremendo. Es una carta especial literalmente. Es la única carta que es escrita por el puño y letra de Pablo. Si tú ves las cartas de Pablo, siempre terminan diciendo, o la mayoría de ellas, mi salutación es de mi puño y letra, ¿cierto? Pero él tenía personas que él les dictaba y ellos escribían. Pero en esta, por ser un asunto muy personal y muy delicado, con su gran amigo Filemón y un tercero que era un esclavo de Filemón llamado Onésimo, que se había fugado de la casa de Filemón, se había fugado de allí, pues de la cobertura de la casa, por así decirlo, de la esclavitud, se había fugado. Y entonces Pablo dice que decide escribirle desde su puño y letra, desde su propia mano, para pedirle un gran favor por este muchacho Onésimo, que ahora era un siervo de Dios, que le había entregado su corazón a Dios por medio del apóstol Pablo y lo que quería era reivindicarlo. Entonces, en primer lugar, tenemos básicamente eso, que es el autor, el apóstol San Pablo. La fecha, aproximadamente 61 después de Cristo. Recuerden siempre que estas fechas son aproximadas, no. Si en algún otro estudio alguien le dice es como el 62, eso pues no es relevante, ¿cierto? El destinatario básicamente Filemón y la iglesia. Muy bien. Tema y propósito de esta carta. El tema es el amor y el perdón entre los hermanos. Entonces, se deja ver algo muy lindo allí porque es esa necesidad de amarnos unos a otros, ese ejemplo tan lindo que se deja ver allí de que un esclavo no es menos que su amo delante del Señor y que el amo debe amar a su esclavo, a su siervo, como se ama a sí mismo, porque ahora hace parte del mismo pueblo de Dios y delante del Señor todos somos iguales. Entonces, eso es bien bonito de verdad. Propósito, vivir los frutos del Espíritu. Pues obviamente sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces se está invitando allí por medio de la carta a vivir ese amor, ese fruto del Espíritu Santo, ese perdón también que es tan necesario, donde Pablo está invitando a Filemón a vivirlo, a practicarlo. Datos del autor, básicamente sabemos que es el apóstol Pablo y que Pablo era un siervo de Cristo. Pablo se llamaba a sí mismo como siervo Doglus. Doglus no es lo mismo que el siervo normal. Un siervo normal era el que servía y era asalariado, pero el Doglus era el siervo que no tenía ningún valor, que era un esclavo que se hacía a sí mismo esclavo como no por un salario, sino por amor a su amo. Entonces eso es muy lindo, ese término de siervo, de Doglus, del siervo Doglus, es precioso porque es aquel siervo del que Jesús habló, que cuando viene de hacer las tareas del campo, se sienta a la mesa de su señor, le sirve a su señor y luego se sirve para él. Entonces es precioso porque tiene como ese acceso a esa intimidad del Señor. Muy bien. Datos de Filemón, básicamente era un hombre adinerado de Colosas. Eso lo podemos ver en el versículo 2. Si mi hermana Minerva me hace el favor y me busca Filemón, versículo 2. Recuerde que Filemón solo tiene un capítulo, entonces por eso no mencionamos capítulo 1, versículo 2. Se podría mencionar también así como
capítulo 1, versículo 2, pero como solo tiene un capítulo, entonces lo podemos mencionar simplemente como el versículo 2. Amén. Muy buenas noches, bendiciones. En Bendiciones, mi hermana Minerva. Filemón 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Amén. Entonces ahí vemos que Filemón tenía una iglesia, una iglesia en la casa de él. Entonces, creo que era allí en Colosas, sí, precisamente en Colosas. Entonces allí vemos que era un hombre adinerado y que era un hombre que tenía siervos a su disposición, que era un hombre también hospedador, porque el apóstol Pablo le habla de que va a ir a hospedarse en la casa de él y le agradece también por el tiempo que él lo ha hospedado y que ha sido pues muy, muy bueno con él. Ha sido un hombre de verdad que ama la obra de Dios y ama a los siervos de Dios. Entonces, allí menciona también que la iglesia estaba en su casa y su hijo Arquipo, que era un hombre también de Dios. Muy bien, datos de Onésimo. Entonces, Onésimo era un esclavo fugitivo. Ahí quedó un poco mal escrito. El versículo 15. Pastora Diana, ¿me puede leer el versículo 15 para que nos ubiquemos en uh, en ese contexto de que era un esclavo fugitivo? Sí, señor. Dice así la palabra de Dios. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Muchas gracias, pastora. Entonces vemos allí un versículo precioso que donde está hablando precisamente el apóstol Pablo a Filemón, le está diciendo que se alejó de ti por un tiempo, pero, o sea, que el deseo es regresar y que ahora ya no lo mire como un siervo normal, como un esclavo normal, sino que más bien lo mire como un hermano amado, como alguien especial en el Señor, alguien especial en Dios. Y ese versículo dice mucho y nos enseña mucho para nuestro tiempo de hoy, para amar a todas las personas por igual. Y creo que es uno de los versículos que aportó mucho, mucho para la abolición de la esclavitud, especialmente pues toda la carta de Filemón que aportó mucho para todo esto. Muy bien, Filemón, perdón, Onésimo, estamos hablando en este momento de los datos de Onésimo. Onésimo fue convertido por Pablo, el versículo 10, mi hermano Vladimir, me lo puede buscar por favor, y mi hermana Orfilia me busca el versículo 12, por favor. Buenas noches, pastor. Bendiciones, Dice así Vladimir. la palabra del Señor. Muchas gracias. Versículo 10. Ajá. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, Jehová. mire qué lindo. Lo engendró en las prisiones. En las prisiones, Pablo daba resultado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y de hecho que sale a luz lo que hablábamos hace un momento entre Vladimir Carlos, lo que hablábamos hace un momento de que nosotros somos útiles para Dios dentro, fuera, en la prisión, deprimidos, felices, sonriendo, en todos los momentos. Somos muy útiles para Dios. Pablo siempre fue útil para Dios, sin importar el lugar o la condición donde estuviera. Allí en la prisión, al parecer, este muchacho había conocido a Pablo en la casa en la, se me fue el nombre del Onésimo había conocido a Cárcel en la casa, a Pablo en la casa de Filemón, al parecer. Lo habían conocido, luego Filemón se escapó y luego por alguna razón, no sé si terminaron en la misma cárcel o él vino a visitar a Pablo a la cárcel porque ya lo conocía
y allí conoció a Jesús y tuvo el verdadero encuentro con Jesús. El hecho es que allí en la prisión, dice Pablo que lo engendró. Muy bien. Ahora, Orfilia, por favor, el versículo 12 para ponernos en contexto de que Onésimo está deseando una restauración con su amo. Amén, pastor. Buenas noches para todos, muchas bendiciones. El cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Entonces, mire qué lindo. Lo cual, el cual vuelvo a enviarle, el cual recíbele como a mí mismo. Y Pablo era una persona de muy, muy alto concepto para Filemón. Era un hombre que amaba. Cuando leemos la carta, podemos leer definitivamente que Filemón era un hombre que amaba y tenía muy alto valor a Pablo, porque de hecho le dice Pablo que si algo le debe, lo ponga a la cuenta de Pablo, que él se lo pagará, y le dice allí, por no decir que tú mismo te me debes a mí. O sea, eh, yo, por mi vida, por mi testimonio, por la preciosa presencia de Jesús en mí, tú naciste de nuevo, ahora eres salvo y tú te me debes a mí. Entonces, vemos que había un muy alto concepto que Filemón tenía de Pablo, por eso Pablo le dice, recíbele como si me estuviera recibiendo a mí mismo. Entonces, repasamos estos datos de Onésimo, que era esclavo fugitivo, fue convertido por Pablo y al ser convertido, él desea restaurarse con su amo para no estar, pues obviamente, huyendo y estar no estar huyendo y por otro lado estar en peligro, porque si su amo lo agarra, sería fuertemente castigado, incluso podía ser castigado hasta con la muerte. Muy bien, mensaje central de esta carta. Vemos, en primer lugar, una gracia transformadora. En el versículo 16. Carlos, ¿me puede leer el versículo 16? Y luego si la pastora Diana me busca el versículo 18. Y luego Minerva me busca el versículo 6 para que ya vamos cerrando con los versículos. Gracia Versículo transformadora. dice, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, mire qué bello. O sea, hay una gracia allí de Dios que definitivamente tiene que estar transformando el corazón tanto de Onésimo como el corazón de Filemón, como el corazón de todas las personas que venimos a Dios. O sea, que ya somos completamente nuevas criaturas, que ya somos nuevas criaturas, que ya tienen que quedar de lado todas las diferencias sociales, ¿cierto? Deben de quedar de lado las diferencias sociales y estimarnos como iguales y como muy importantes para Dios. Muy bien. Intercesión de Pablo. ¿Qué dice el versículo 18? Dice así, y si te ha Gracias, perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. amén, pastora. Cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Y ahí es donde mencionaba hace un momento que él le dice también, por no decir que tú te me debes a mí mismo, o sea, que tienes una gran deuda conmigo. Luego vemos unidad en Cristo como mensaje central de esta carta. El versículo 6 que dice, Minerva, lo tiene, ¿cierto? El 6 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aleluya. Mire qué lindo, era un hombre, Filemón,
era un hombre que realmente amaba la iglesia del Señor. Por él habían sido confortados los corazones de los santos. Y la palabra confortado es una palabra muy bonita porque habla, o sea, como de una persona que está en aflicción, que está triste, de personas que están en necesidad, que vienen donde este hombre quizás a su casa, a su finca, a su hacienda, donde el que tiene hambre encuentra un alimento, donde el que viene cansado de caminar encuentra un lugar de reposo para descansar quizás un rato o una noche si fuese necesario. O sea, confortados, donde la gente ha sido confortada, donde los santos han encontrado como un descanso, como un reposo. Eso nos habla de que era un hombre hospitalario, que amaba a la gente, un hombre que amaba la obra de Dios. ¿Cuántos creen que nosotros deberíamos imitar a ese hombre, a Filemón, hoy? Amén. Amén, Con amén. todo nuestro corazón deberíamos vivir esa vida, o sea, ser hospitalarios. Eso se ha perdido Amén. mucho, a veces se pierde mucho porque también la gente abusa un poco, pero yo digo que el corazón de uno como hijo de Dios no se debe dejar dañar y siempre pedirle perdón, pedirle a Dios sabiduría, obviamente porque también hay que tener sabiduría, pero mantener un corazón sensible que quiere ayudar al necesitado. Importantísimo. Muy bien, divisiones de la carta. En primer lugar, acción de gracias, versículos 1 al 7. En segundo lugar, petición por Onésimo, versículos 8 al 16. Y en tercer lugar, promesa de Pablo, versículos 17 al 25. La promesa de Pablo de que este muchacho Onésimo ha sido un hombre ya transformado. La promesa de que va a ser de mucha bendición en su casa. La promesa de que también si alguna deuda tiene, Pablo mismo se va a hacer cargo de ella. Y muy bien. Y las enseñanzas doctrinales de la carta son bien lindas. La primera de ellas es amor, perdón y obediencia. La importancia de que Filemón muestre su amor, como lo decíamos hace un momento, para con Onésimo. La importancia de que muestre el perdón, de que si Jesús está en el corazón de él, asimismo debe practicar el perdón. Y la obediencia, que si Pablo siendo un hombre de Dios, que él lo considera como su pastor, su ejemplo, su apóstol, él debe obedecer lo que Pablo le está pidiendo, lo que le está casi que mandando en amor para que, eh, o sea, para que se vea que él realmente tiene un corazón transformado por Dios. Entonces vemos esas enseñanzas muy lindas de amor, perdón y obediencia. También vemos de transformación espiritual. O sea, que si ya hubo una transformación, que si hubo un conocimiento de Dios, entonces tiene que haber una transformación espiritual y eso ya lo leímos en el versículo 11. Y aceptación como hermanos. El versículo 17, ese sí quisiera que lo leamos. Orfilia, ¿me lo puede buscar, por favor? Hermano, Claro que sí, pastor. de esa aceptación como hermanos, para que ya... ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, porque es que a veces el retorno está un poquito retardado. Bueno, No, pero está perfecto. ok, amén. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Así que si me tienes por compañero, o sea, si realmente piensas que soy un hombre de Dios, un ejemplo para ti, que somos compañeros de batalla, compañeros de milicias en el Señor, entonces recíbele como a mí mismo. Bueno, muy lindo, familia. Esa es una carta corta. Creo que o sea, ya ahí terminamos, ahí cerramos esa carta, pero vamos a tener unas preguntas muy lindas que yo les dije que repasáramos
De hecho, les mandé al chat de la universidad, les mandé las diapositivas para que hiciéramos un pequeño repaso y tengamos estas preguntas, porque nos ayudan mucho a recordar lo que hemos estudiado y estas tres cartas son tres cartas realmente muy, muy importantes, muy útiles. Pues obviamente toda la palabra de Dios es muy útil, pero para nosotros que anhelamos servirle al Señor, estas tres cartas son muy útiles en el servicio a Dios. Muy bien, entonces vamos a ir acá. Déjame, yo tomo por acá una notica y vamos a avanzar. Muy bien. Orfilia, ya que te veo por ahí en pantalla, te voy a empezar preguntando a ti esa primera pregunta que ves arriba. ¿Por qué Pablo insiste tanto en la sana doctrina y qué peligros enfrenta hoy un líder que descuida la sana doctrina? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, pastor. Sinceramente, pastor, yo cedo la respuesta porque no la tengo muy clara a otro hermano amado en Cristo. ¿Sí? No No hay la tengo muy problema. clara. ¿Por qué Pablo insiste tanto en la sana doctrina y qué peligro enfrenta hoy un líder? ¿Puedo colaborarle? Ayudar Adelante, Vladimir, ahora nos Sí, por favor, responde Vladimir, no la tengo Orfilia, no muy hay clara. problema. Ajá. Ok. Pablo insiste en la sana doctrina es, si conocemos, si no hemos aprendido, si hemos leído, que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, en esa doctrina de amor, de fe, esperanza, debemos mantenerla unánime, ¿verdad? Y el peligro que Amén. enfrenta un líder hoy, si no ora, cae en tentación. Porque un líder debe estar en constante oración, porque el mundo nos quiere devorar. Por ejemplo, yo soy líder y Ajá. muchas cascaritas de muchas personas. Hubo un varón que en estos días me escribió unas palabras que hoy que está escuchando mi esposa y yo no le prestaba atención. Me dormí tranquilo y le dije, yo no voy a discutir contigo, si eso es lo que quieres. Pero yo sigo mi liderazgo y soy superior a ti porque soy coordinador y tú eres un maestro. Entonces, como líder, enfrentamos muchísimos problemas en el mundo secular y espiritual. Amén. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien, Vladimir. Ahora vamos a tener la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña Primera Timoteo sobre la relación entre vida espiritual, privada y liderazgo público? Orfilia, ¿cómo sientes esa? Pastor, un momentito. Sería tan amable, no estoy evadiendo, pero mi esposo me está haciendo una seña aquí porque mi suegro está en Ok, estado crítico. tranquila. Entonces, Minerva, ¿qué nos enseña Primera de Timoteo sobre la relación entre vida espiritual, privada y liderazgo público? La comunión en oración, de todo en lo puro. Con el caso el caso de la alcaldesa, pero me dije el nombre, que tú estabas orando. Bueno, pastor, ¿qué nos Adelante. enseña primero Timoteo sobre la relación? ¿Está escuchando? Sí, claro. Sobre la relación entre vida espiritual, privada y liderazgo público. Dice que el liderazgo público en la iglesia nace de una vida espiritual privada, ¿verdad? Amén. Integra. Digamos que caracterizada por el dominio propio, la fidelidad familiar y la madurez piadosa que uno tenga para con las demás personas.
vemos que Timoteo, en 1 Timoteo, habla sobre la relación entre la vida espiritual privada y el liderazgo público. Les voy a poner un ejemplo. Me tocó orar y quedé sorprendida de verdad que en oración estaba orando por alguien, por una entidad pública muy reconocida. Y un viernes vengo yo caminando con mi esposo y me entra una llamada y quedé sorprendida de escuchar esa persona porque, wow, yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Necesito hablar contigo, estoy en tu casa. Y cuando yo llego, la encuentro, quedé estupefacta, pastor, porque de verdad que a veces que a nosotros llegan personas a nuestra vida espiritual y llegan personas con un alto liderazgo público, o sea, que son reconocidas a nivel y que llegan como que tan bajitas a buscar la presencia de Dios y me dice, soñé contigo, soñé que me venían persiguiendo y me iban a matar y mi mamá me protegió y cuando yo me moví del lugar, yo me moví a donde estaba mi papá y te encuentro a ti sentada en una mecedora y te estabas meciendo en la mecedora y tú tenías la boca cerrada, pero yo escuché todo lo que tú estabas orando por mí. Mire eso. Wow. Y yo le dije, ¿y cómo escuchaste si mi boca estaba cerrada? Yo en el sueño escuché que tú orabas fervientemente por mí y me decía que tú eras una mujer de oración y que yo venía a contarte mi problema que tengo por esa persecución que me querían y me tocó orar por esa varona, pastor, como usted no tiene idea. Y yo estaba orando por ella. Y me pidió oración. Entonces vemos cómo nosotros movemos nuestro liderazgo, nuestro nivel espiritual a personas que tienen un alto cargo público. Amén, 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 Minerva. Y me parece súper lindo el ejemplo porque precisamente eso es lo que nos enseña, o sea, esa relación que tiene que haber entre la vida privada, integridad, pureza, clamor, oración ferviente, oración transparente delante de Dios, porque eso se deja ver en el liderazgo público. Muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Minerva. Pastora Diana, para que sigamos con las mujeres en este momento, ¿cuáles cualidades? Eso es roca, eso es roca. ¿Cuáles cualidades de los líderes, según capítulo 3 de 1 Timoteo, son más desafiantes en el contexto actual de la iglesia hoy? Y bueno, y de pronto, ¿por qué? Si quiere abrir la Biblia en 1 Timoteo 3 para mirar ahí esas cualidades, la puede abrir perfectamente porque no se trata pues de que no la sepamos, sino de mirar como cuáles son las más desafiantes en el momento de nuestras vidas. Sí, pastor. Pues primero creo que lo más desafiante en el liderazgo es precisamente esa contracultura que hay actualmente, ¿sí? Con la que estamos abocados precisamente a luchar y a marcar una posición, primero que todo. Una de las cosas más difíciles que tenemos que evitar precisamente es que esa contracultura no invada la iglesia, sino que nosotros como líderes y como representantes de esa iglesia santa, y que el Señor quiere que sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, inmaculada, es la que tiene que afectar a la sociedad y no que la sociedad afecte a la iglesia. Y eso lo vemos de pronto en muchas ocasiones, ¿sí? Que en lugar de la iglesia afectar a la sociedad y de producir esa transformación a través del evangelio y a través de las buenas nuevas y de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, se produce a veces lo contrario, ¿sí? Que esa contracultura y la sociedad permea la iglesia y los principios a los cuales estamos predicando y los cuales estamos sosteniendo. Por ejemplo, en esta parte de lo que dice de los requisitos para los obispos,
hacen pues mención de lo que debe ser un hogar realmente delante de Dios, ¿sí? Amén. Y dice la palabra, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y yo creo que es una de Amén. las cosas más difíciles también a las que estamos abocados ahora, porque todo lo que hablan las redes sociales y lo que habla ahora la psicología actual es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios expresa. Sí, por ejemplo, que las mujeres, que la mujer que no se aboba, que no se someta, que el hombre no manda, ¿sí? Especialmente aquí en Colombia Ujú. nosotros lo vemos mucho, donde No, a la eso es mujer en que... toda parte, pastora. Sí, Eso es bueno, un pensamiento generalizado mundial. sí, entonces yo creo que esos son Pensamiento que ha como, ganado muchos adeptos. sí, yo creo que es el desafío, pues son desafíos permanentes y que cada vez me parecen más grandes y más Ujú. difíciles de afrontar porque también hay cosas que se han normalizado, ¿sí? Que se han Amén. normalizado mucho. Amén, pastora. Muchas gracias. Muchas Pastor, gracias por tu bueno, respuesta. estoy de vuelta, pastor, Tra- ¿me escucha? sí, Es tranquila, que Orfilia. acá es que notarán que no Ujú. he participado mucho porque es que mis suegros están en estado crítico y están llamando constantemente. Estoy un poquito así como que, pero ya estoy de vuelta acá. Lo ponemos en las manos del Señor y bueno, en el nombre de Sí, Jesús y vamos así a como le seguir comenté aquí. a usted por el interno, Y estaba claro, tan no, y mal. ahorita, recuérdame para que ahorita, antes de cerrar, oremos todos juntos por él, amén, para que Dios haga su Sí, preciosa aquí, voluntad aquí en él. estoy de vuelta y tratando de concentrarme. Listo, no Hoy hay no soy problema. la misma, pero bueno. Tranquila, no te preocupes, Orfilia. Para Pastor, Carlos, ¿cómo puede un líder joven ganar respeto y autoridad espiritual sin recurrir al autoritarismo? pastor, antes de dar respuesta a esa pregunta, quiero tocar un poquito de la pregunta anterior, pero es más Excelente, adelante. algo que me sucedió hace muchos años, hace por ahí unos 15 años. Yo conozco Ujú, al Señor hace mucho tiempo, pero me pasó algo muy curioso con este texto. Me llevaron a visitar una mujer de la costa, de una iglesia, y esta mujer tiene un don muy tremendo en el Señor. Y me llevaron para que ella orara por mí. Yo no soy muy dado a eso, pero me llevaron. ujú. Cuando ella empieza a leer este texto, me dice, mira, Dios te ha hecho un llamado y empieza a hablarme de estas características que tiene que tener un obispo o alguien que está en el liderazgo. Ujú. Lo tremendo no fue eso, sino que cuando ya está finalizando lo que me está declarando, viene y me dice, pero Dios me muestra algo y voy a exponerme acá, aunque eso fue mi pasado. Me pareció Sí. muy tremendo y esto me hizo volver al Señor porque no estaba con el Señor en sí. Y me dice lo Ujú. siguiente, mira Carlos, tu llamado es a un liderazgo que Dios ha establecido como te lo enseñé, como te lo mostré. Pero tienes tres mujeres, en este momento tienes tres mujeres y ninguna es tu esposa. Esto no lo sabía Wow, absolutamente nadie, lo sabía el wow. Señor. Me pegó ese zarandeo y yo dije, aquí no tengo vuelta atrás. Sí o sí creo que le pertenezco al Señor y me empecé a encaminar, a organizar mucho de mi vida y me empecé a encaminar nuevamente después de que esta mujer, el Señor le muestra lo que me estaba sucediendo y en lo que estaba, porque no estaba haciendo de ejemplo, como es la siguiente pregunta que estás haciendo del Ujú. capítulo 4 versículo 12, porque tenemos que ser ejemplo, pero muchas veces nos encontramos no solamente en la iglesia, sino en la casa, en la calle, nos encontramos con esos obstáculos que a veces nos tienen en poco o que a veces, muchas veces lo que te mencionaba hace un momento, nosotros mismos nos tenemos en poco y no somos ejemplo, hemos dejado de creer. Y ese amor que finaliza diciendo ese texto, ese versículo 12 que habla de amor, de fe y de pureza, a veces lo vamos relegando, dejándolo a un lado porque creemos que no somos merecedores y que no tenemos eso para darlo a nadie y que en realidad Dios sí ve eso en nosotros, por eso nos ha llamado. Y en cuanto a ese comparativo de autoritarismo, es que a veces creo que nos volvemos muy orgullosos
y prepotentes, porque Dios nos ha, aunque nos ha hecho ese llamado y nos ha dado dones y talentos, a veces colocamos los dones y los talentos por encima de lo que es la esperanza, de lo que es la pureza y lo que es el amor, y maltratamos muchas veces a las personas. Amén, Carolina. Pastor, yo Muchas quisiera gracias. complementar algo sobre liderazgo, porque hoy haciendo, oh, sí, ya terminó el hermano. Él ya terminó la pregunta, pero sí, bueno, complementalo corto para pasar a una siguiente pregunta para Sí, ti. porque es que estoy tratando de ubicarme. Eh, Hoy estaba hablando algo, no hablando, sino haciendo mi plan de acción, y ahí hay algo sobre liderazgo, sobre convertir los últimos estudiantes en ser líderes y multiplicadores de muchas cosas en los proyectos, especialmente el proyecto de sexualidad y la sana convivencia. Entonces se hablaba sobre liderazgo. Me encontré con un chico hace el día martes, me encontré con un chico que él tiene mucho poder de convocatoria. Él es líder. El chico puede ir a los diferentes grados y decir, vamos a hacer esto, o sea, ¿cómo le explico? Llega a los salones y todos le siguen, pero llega un momento que cuando ya ha encontrado el apoyo de los demás estudiantes, entonces él quiere como que se haga lo que él Quiere desea. dominar, eso es autoritarismo, ¿no? Exactamente. Entonces, hay cierta autoridad ahí. Y para ser líder, no tienes que hacer eso, ¿sí? Entonces, mirando este pasaje bíblico, pues hay que tener mucha vocación de servicio y también meterse en el Amén. cuento, como que ustedes van a hacer esto y me van a seguir en esto. No, Claro, porque la la autoridad, idea no es decir tú vas a hacer esto, sino vamos a hacer esto, claro, dar la explicación de vida y decir por qué lo vamos a hacer. Estamos luchando por el derecho, o sea, meterse él en el cuento. Se claro, es trata, que y la acá se trata autoridad, y acá, exacto, y acá es, según él se basa es también en el servicio, se trata de modelar a Cristo en lugar de imponer normas, ¿sí? amén, amén. Básicamente Entonces, que, la clave es reflejar a Cristo en cada área de la vida cotidiana, amén. ¿cierto? Entonces, mira, Lo que básicamente genera que respeto. la autoridad se obtiene con el ejemplo. El Sí, autoritarismo hay que imponerlo. Entonces, esa es la gran exactamente. diferencia. Muy bien, pero muchas gracias, Exactamente. Orfilia. No hay que confundir porque si eres autoritario no te vas a ganar el respeto, de pronto te puede ganar Amén. como un miedo ahí o algo, no Exacto, sé. temor. Entonces, no, ¿No? no, no. Muy bien, Orfilia, muchas gracias y el ejemplo está muy bueno. Para ti, ahora sí, ¿qué significa avivar el don de Dios y cómo puede un líder hacerlo de manera práctica en nuestros días? Para mí, Sí, claro, para ti. disculpe, pastor, estaba un poquito. ¿Me repite, por favor? Ahí tiene la pregunta arriba. ¿Qué significa avivar el don de Dios y cómo puede un líder hacerlo de manera práctica hoy? Claro que sí. Avivar el don de Dios es practicar el amor, la fe, eh, llevar, ser multiplicador del evangelio, pero con una fe muy bien cimentada, ¿sí? Amén. Yo pienso que un líder, más que todo, debe tener ese poder de convencimiento hacia los demás. Amén. Esa fe la debe vivir, debe transmitirla y ser receptivo ante los demás. Porque es que un líder Amén. espiritual no es fácil, no es fácil. O sea, un líder espiritual debe saber utilizar la palabra, su conducta debe ser intachable, vivir de una manera íntegra, coherente, debe vivir en el amor de Cristo, tantas cosas, pero especialmente en la fe. Ok, entonces como para avivar el don de Dios,
O sea, Exactamente. como hacer esas prácticas buenas. Ajá, Servir con humildad de manera voluntaria, con gracia, ser, como decíamos ahorita, el modelo a seguir. Si queremos que las personas, cuando multipliquemos el evangelio, si queremos que las personas nos sigan, tener una fe firme, es lo que quiero. ¿Sí? Muchas gracias, Orfilia. Está muy bien. Muy bien. Vladimir, ¿por qué Pablo conecta el sufrimiento con el llamado ministerial y cómo debemos preparar a nuestros líderes para esto? A ver, Vladimir. Bueno, pastor y hermanos en Cristo. Recordemos que seguir a Cristo no es fácil. Amén. Hay muchas dificultades en la vida, pero en Cristo tenemos el confort, tenemos la recompensa de que todo nos va a ir para bien. Amén. Que tenemos muchas dificultades, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Como le decía ahorita Carlos, el sufrimiento que Pablo pasó cuando fue en el naufragio, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a todos que coman, ¿verdad? Que ni un cabello de ellos va a padecer hoy, solamente los que salgan de la barca. Amén. Entonces, como líder, yo debo enseñar a mis seguidores que hay que seguir a Cristo Jesús, que es el blanco, que el que se sale de la cobertura de Cristo pierde la vida, porque con Cristo hay victoria. Y con nuestros testimonios, lo que hemos vivido en la vida es lo que va a edificar al otro líder para que sigan el ejemplo, sigan multiplicándose y sigan llevando el mensaje de Dios a muchas naciones. Por ejemplo, yo en el 2014 estuve internado en UCI, ¿verdad? Pero a mi pastora, que es la madre de nosotros de la iglesia, ella, el Señor le reveló y comenzó a pelear la buena batalla por mí. Eso fue un sábado a las 11 de la noche, que a mí me traslada del municipio a otro municipio. Ella llegó el lunes, yo soy copastor, soy líder de caballeros, soy ujier y estoy en la puerta. Cuando ella llegó y no me ve en la puerta, pregunta por mí. Ella preguntó, no vino hoy. Cuando ella se subió al púlpito, es cuando ella dice, vine a decirle a la familia de Vladimir que lo que está viviendo no es para muerte. Satanás se lo quería llevar, pero yo anoche peleé la buena batalla con él, con el Señor. Y esto es para crecimiento espiritual. El lunes le dije a mi esposa, el domingo dije, mire, mañana lunes me traes mi Biblia. Y yo pasé en UCI leyendo la palabra del Señor y el Señor dándome palabra, dándome alimento, que hoy lo puedo expresar con libertad y decirle a mis seguidores, soy un ejemplo de Dios vivo, que Dios ha restaurado mi vida y que estoy vivo por la misericordia de Dios. Amén, Vladimir. Muchas gracias por tu respuesta y por tu ejemplo. Resumiendo, el sufrimiento muchas veces nos hace mejores siervos. Pasar por dificultades muchas veces nos hace más útiles para Dios. Amén. Y eso se lo debemos enseñar a nuestros líderes. Que no todo es color de rosa, pero que en Dios siempre hay recompensas. Amén. Amén, pastor. Muy bien. Pastora Diana, ¿qué peligros espirituales enfrentan los líderes de hoy los líderes en estos postreros tiempos? Según la segunda carta, básicamente en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, encontramos esas características de esos peligros, donde dice que en los postreros tiempos habrán personas vanagloriosas, injuriosas, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, vanagloriosos, todo eso, pastor. Sí, pastor, aquí está
estaba precisamente pues leyendo y él hace pues una descripción de precisamente de cómo son los hombres sin De los Dios, ¿cierto? postreros tiempos, amén. De los posteriores No, tiempos, ¿no? y que se puede caer en riesgo, porque ahí está hablando a la iglesia, y que se puede caer en esos errores, siendo incluso pastores, siendo líderes de iglesias, siendo personas que están en un servicio a Dios. Sí, tremendo. Exacto. Entonces él le dice pues a Timoteo que se mantenga firme en el depósito que ha hecho en él, sí, que se Amén. mantenga firme y que en ese depósito. Entonces, precisamente yo creo que la, pues como la principal arma es estar cimentados en la roca que es Cristo a través de su palabra y del Espíritu de Dios, que nos sigue Muchas gracias. instruyendo y enseñando la verdad. Hermano, Muchas gracias, yo pastora. diría Te que voy a hacer la siguiente pregunta a ti, Minerva. Tranquila, vea. déjeme terminarle. Dale, pues. ¿Qué peligros espirituales enfrentan los líderes? O sea, actualmente un líder espiritual eh, puede traerle un agotamiento o un descuido espiritual, puede traerle fatiga, estrés, actualmente presión, pastor, porque hay También. tantos problemas que se viven actualmente que, que un líder puede traerle muchas, pero muchos peligros espirituales, como que ser el desánimo. Hay mucho desánimo Sí. en los líderes, hay envidia en nuestros hermanos, nuestras personas que nos rodean en la iglesia, porque se crea la palabra, hermano, se tiene que creer en la palabra que dice, se creará el trigo y la cizaña. Entonces va a haber un desánimo, una envidia, Amén. el descontento Pastor, de más personas, un descontento Importante eso, Minerva. Muy importante, y de por, verdad que es muy importante tenerlo en un cuenta. descontento por los resultados ministeriales que puede generar el desánimo y muchas veces la amargura entre hermanos. Hay muchas cosas que están a nuestro alrededor y que el líder puede tener una desviación, se puede desviar en dejar de orar, la prioridad de la palabra, la oración, alejarse un poco de la oración, un poco de lo otro, de esto. ¿Por qué? Porque se producen muchas cosas actualmente, hermanito. Amén. es Amén, como, Minerva. el Muy pastor se bien. puede decir que es como peligra porque hay un descuido en su vida espiritual, un abandono divino, no sé, en todo lo Suele que tiene pasar. que ver con Dios. Entonces, ese descuido peligra la fe. Muy, tiene razón. Muy bien. Para Carlos. Carlos, ¿cómo puede un líder mantenerse fiel a la palabra cuando la cultura presiona para suavizar el mensaje? Wow. Pastor, tremenda pregunta. Está buenísima, ¿cierto? Sí. Y cuando la cultura presiona, digo que Gracias a cuando Dios que este examen es oral, pero con esa pregunta para argumentarla, pastor, allí. hay algo muy tremendo en este capítulo de Segunda de Timoteo, los versículos en el capítulo 3, aunque sé que está basado en el capítulo 4 y versículos de 2 al 5, pero toca ese carácter y esa conducta, ¿cierto? Tenemos carácter, principios que establecen ese fundamento sabemos que es Cristo. Entonces vamos a saber cómo comportarnos, y aun cuando vengan esos vientos de diferentes doctrinas que hoy se están presentando, que se ven más, que ya son más visibles, que a veces son muy descarados incluso y ya van más de frente, vamos a estar firmes en la palabra, vamos a estar firmes en la promesa. Pero a veces la cultura nos genera presión a través de lo que hoy se conoce como la autopercepción. Y es mucha confusión en líderes cristianos, en pastores, en la misma iglesia como tal. Y esa percepción está haciendo tanto daño porque están obligando muchas veces, y yo sé que incluso en otros países, en Brasil incluso sucede mucho, de que hay un tema de aceptar
aceptación en lo que hoy se conoce como o como ellos dicen que somos nosotros muchas veces como homofóbicos o por Ujú. de la agenda LGTBIQ+, y hay mucha presión. Hoy pensaba, iba en el metro de Medellín y veía como la gente me miraba porque mi chaqueta dice Jesús, Yeshua. Wow. Ujú. Yo Sí, decía, pasa mucho. qué difícil es mostrar un nombre, pero qué tan fácil si dijera otra cosa, si hablara, si tuviera otros colores, si tuviese, no sé, otro tipo de frase, si tuviese un chivo, si tuviese no sé, cierta simbología satánica, sería recibido, ¿cierto? Porque para lo Claro. que a las personas les genera incomodidad es Sí. la verdad. Y eso hace parte de mantener un carácter para poder expresar una buena conducta y no permitir que esa presión cultural nos siga generando confusión en las iglesias y en nuestra vida personal. Muchas gracias, Carlos. Sí, Muy pastor, acertada nosotros a tu veces respuesta. hablamos de la presión del medio. A veces muchas personas no la soportan. Ujú. Entonces Así terminan es. cediendo a lo que culturalmente quieren las demás personas que ella accede. O sea, no sé si me entienden. Yo, Claro. si mi fe está ahí, si mi fe está bien cimentada, si mi fe está firme, la presión del medio no va a ser mella en mí. Amén. Muy bien, Orfelia. Y para ti esta última pregunta. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto el carácter del líder antes que su habilidad? Porque es que, como le venía diciendo, o sea, nosotros, Ujú. eh, ¿me escuchan? Sí, Ay, Dios sí, mío. Aló. sí, sí, adelante. Sí, ¿Sí? te ¿Me estamos escuchan? escuchando. Claro, perfecto. Ay, no me escucho. Aló. Sí, ¿Sí? aló. Te estamos escuchando perfecto. Te escuchamos perfectamente, hermana Orfilia. Se Muy bien, escucha entonces vamos a entrecortado. hacérsela a Marlon. Marlon, ¿estás escuchando? Sí, ¿Me pastor. escuchan? Marlon, adelante. Porque, tranquila, Orfilia, vamos a hacérsela a Marlon. Igual ya tú me respondiste dos, así que no hay problema. No Marlon, escucho. tranquila, no te preocupes. Marlon, ¿por qué Pablo enfatiza tanto el carácter del líder antes que su habilidad? Porque, porque el carácter de un líder cristiano, está formado a base de la palabra y la buena doctrina, que es la misma, y la buena y la sana doctrina, que es la misma palabra. Enfatiza más porque el carácter de un líder no debe salirse de de la base, que es la palabra de Dios, y enfatiza porque sabe que un líder que tiene como base la Biblia, el orar, el poner a Dios en primer lugar, sabe que a donde quiera que vaya, eh, va a tener una identidad como cristiano. Y Importante esa palabra, identidad. sí, va Amén. a Eso tener, hace parte del carácter. sí, ajá, va a tener una identidad, y el carácter es el que forma la identidad de un cristiano. Como vuelvo y repito, a base de la palabra, el conocimiento de la palabra y